Good morning, guys. Welcome to our English class. Buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestra última clase teórica antes del examen de inglés. Entonces, voy a explicar rápidamente en qué consiste el tema y las actividades del día de hoy. Esta es el aula en la que ustedes están en este momento. Tenemos únicamente dos enlaces. Más adelante, pues como dice acá, a las 10 se publicarán los 3 cuestionarios, pero antes de que se me alboroten, los cuestionarios son súper sencillos, ya les voy a explicar en qué consisten. Primero vamos a ir con nuestro primer enlace que tenemos acá, que corresponde a la parte teórica de la clase. ¿Listos? Esperamos a que abra. Y en esta parte pues ya están trabajando ustedes en este momento mientras que yo grabo este video. Bueno, tenemos nuestros dos videos de explicación y tenemos los temas. El día de hoy nos corresponde adelantar 3 temas que consisten básicamente en la conjugación de los verbos en inglés. Entonces, voy a empezar por aclarar, bueno, ya sabemos que verbos pues son todas aquellas palabras que nos indican cuál es la acción que se realiza en una oración, ¿listo? Entonces, toda acción implica un verbo o quiere decir que estamos trabajando con un verbo. Ahora, los verbos en inglés se dividen en dos grandes grupos. Uno, que son los verbos regulares o regular verbs, y lo otro, o la otra clasificación, que son los verbos irregulares o irregular verbs. ¿Cómo descubrimos si un verbo es regular o es irregular? Se puede descubrir únicamente cuando estemos en algún tiempo y estemos conjugando ese tiempo en pasado, es decir, que el verbo se encuentre conjugado en el pasado. Es la única manera que vamos a saber si el verbo es regular o es irregular. Y para saber qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares, la única manera es memorizando los verbos. De resto no existe ninguna otra manera, ese sí es de sola memoria. Entonces, ya veremos cuáles son las dos diferencias entre estos dos verbos. Por ahora vamos a pasar a cómo conjugamos los verbos en presente simple. Pilas que aquí está la clave para el cuestionario que van a tener más adelante que responder, así que pongan bastante atención. Los verbos se conjugan en presente simple pues cuando estamos utilizando únicamente presente simple como tiempo gramatical. Es decir, cuando estamos hablando de rutinas, de cosas que se repiten, de hechos, de cosas científicas eh, y cosas así. Entonces, y se conjuga verbo únicamente, y pilas que esta es la parte importante, únicamente cuando estamos hablando en afirmativo y en tercera persona. Es decir, oraciones afirmativas y que sean con he, she o it. ¿Listo? Si la oración es negativa, no conjugamos. Si la oración es una pregunta, no conjugamos. Si la oración es afirmativa, pero quien hace la acción es I, we, they o you, no conjugamos. Únicamente se conjuga el afirmativo de la tercera persona. Cuando vayamos a hacer esa conjugación, debemos tener en cuenta estas 5 reglitas que tenemos acá, que no las voy a explicar porque la verdad, si ustedes leen la teoría, son súper sencillas. No son para nada complicadas y tienen un video el cual les puede ayudar a aclarar dudas sobre el tema. ¿Listo? Entonces no las voy a explicar. Únicamente, ¿cuál es la clave? Recordar que las utilizamos únicamente si estamos hablando en afirmativo de la tercera persona. De resto, no se utilizan. Ahora sí, empezamos y vamos a ver qué son esas conjugaciones en pasado. Entonces dijimos que habían dos grandes grupos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces, los utilizamos cuando, o vamos a diferenciar verbos regulares y irregulares cuando estamos hablando en simple past, que es la conjugación del pasado simple del verbo. Entonces, para los verbos regulares, son todos aquellos verbos cuya conjugación en pasado simple y en pasado participio va a terminar en d, ed o ied. ¿Listo? Siempre la conjugación va a terminar en ed.
tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Entonces, para la conjugación del pasado simple, si ustedes se dan cuenta, yo aquí coloqué los ejemplos en cada una de las reglas, que lo mismo son reglas súper sencillas, no tienen por qué complicarse con esas reglas. No las voy a explicar porque están bastante explícitas en cada uno de los enunciados. Entonces, tenemos el verbo en forma base o verbos sin conjugar y tenemos los verbos en conjugación del pasado simple. Y si se dan cuenta, hay una tercera columna que es el pasado participio. El participio no lo vamos a utilizar en este momento, sino lo vamos a utilizar únicamente cuando estemos hablando en pasado, presente o futuro perfectos. De resto, en pasado simple únicamente utilizamos los que dicen simple past. ¿Listo? Entonces aquí está la explicación de cada una de las reglas. Y su conjugación. Entonces, cuando estemos en el cuestionario de pasado simple, ya saben que esto es lo que tienen que hacer. La figura, la segunda columna, perdón, para los verbos irregulares y agregar o que terminen en ed para los verbos regulares. Ahora, vamos a ver en qué consiste eso de los verbos irregulares. Verbos irregulares son todos aquellos verbos cuya forma de conjugación tanto en el pasado simple como en el pasado participio puede cambiar totalmente. ¿Listos? ¿Cómo así? Si nos damos cuenta, aquí tenemos algunos verbos irregulares, traté de incluir pues como ejemplos representativos. Tenemos el verbo cut, lost y hurt. ¿Qué sucede? Que estos tres verbos permanecen igual en la conjugación, en la forma base o en infinitivo, permanecen igual en el simple past o en la conjugación del pasado simple y permanecen igual en el participio. ¿Listos? Si se dan cuenta, cut, 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 lost, lost, lost y hurt, hurt, hurt. Entonces, cortar, perder o perderse y herir. Los tres permanecen iguales, no se altera de ninguno. Pero si vemos el verbo sing y si vemos el verbo eat, que sing es cantar y eat es comer, nos damos cuenta que cambia en cada una de las conjugaciones. Si está en presente, hablamos de sing o de eat. Si está en pasado simple, hablamos de sang o de ate, que cambia de la primera forma que vimos. Y si estamos hablando en participio, se convierte a sung y a eaten. Entonces, cambia en las tres formas de conjugación, tanto en el presente simple como en el simple past y en el participle o participio. Esa es la segunda opción, que cambie en los tres tipos de conjugación. Y la otra que puede suceder es que como en los verbos regulares permanezca igual en el simple past y en el participio. Entonces tenemos este ejemplo de acá, estos dos ejemplos que son think, que es pensar, y fight, que es pelear. Y si vemos, cambia en el pasado simple, pero permanece igual en el pasado participio. Entonces, think, thought y thought. Y aquí fight, fought y fought. Entonces, estos dos permanecen igual. Entonces, si nos damos cuenta, ninguno termina en ed. Después de que ya tenemos esta diferenciación, entonces, eso para el simple past, pues utilizamos la segunda columna. Estos verbos irregulares por lo general los encontramos en la mitad del diccionario. En un listado que aparece. O podemos ir a consultarlos a internet a ver si son regulares o son irregulares. Por lo general en internet ustedes encuentran un listado de verbos, los cuales les dicen cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Listo. Ahora, para los tiempos perfectos, como ya había dicho, para el presente, pasado y futuro perfecto, se utilizan los verbos en participio, es decir, la tercera columna de los verbos irregulares. Y recuerden que en el caso de los verbos regulares, pues quedan igual, siempre van a quedar igual de lo que quedaron para el pasado simple.
Entonces, atentos porque cuando estén en el cuestionario deben tener en cuenta que para el cuestionario que dice presente perfecto, pues tienen que utilizar la tercera columna. ¿Listos? Y tenemos otra conjugación que son para los tiempos continuos, que son los verbos con ing, y esta clasificación ustedes ya la vieron la clase antepasada, cuando hablamos de gerundio. Ahora, para esta primera actividad que tenemos acá, tenemos este cuadrito que dice completar el siguiente cuadro aplicando las reglas vistas para la conjugación de los verbos en inglés. Nos piden que clasifiquemos estos verbos que hay acá, digamos si es regular o irregular el verbo, cómo queda su clasificación en el simple present, cómo queda su clasificación o su conjugación en el simple past en participio y con gerundio, es decir, con ing. ¿Cómo vamos a hacer? Van ustedes aquí a su navegador y van a abrir conjugar verbos en inglés y damos enter. Y esta primera página que nos aparece acá, que se llama conjugadorreverso.net, conjugador.reverso.net. Vamos aquí y hace toda la magia y es el que nos va a decir si el verbo es regular, irregular y cómo nos va a quedar. Entonces vamos con el primer verbo que tenemos acá, que es catch. Lo colocamos acá, le damos enter y automáticamente nos arroja todas las conjugaciones de los verbos. Entonces venimos acá, nos dice que en infinitivo es to catch, es decir, el que digitamos. En pretérito quiere decir que es nuestro pasado simple y el past participle pues es la conjugación en participio. Entonces, si se dan cuenta, catch cambia de caught a caught. Quiere decir que no tiene ed al final, por ende es un verbo irregular. Entonces nos devolvemos a nuestro cuadrito, nos devolvemos a la pestaña donde está nuestro cuadrito, que es esta de acá, y colocamos catch irregular en presente simple. ¿Cómo nos queda? Pues muy fácil, aplicamos las reglas y como termina en h, se le debe agregar s al final, entonces nos queda como catches. En simple past, pues ya lo teníamos acá en nuestra pestaña, nos dijeron que era que era el pretérito, que es caught. Entonces venimos y escribimos caught. Y como quedaba igual en el pasado participio o en participio, pues lo colocamos y lo repetimos acá. Y acá, para la clasificación con el ing, pues nos queda como catching. Catching, agregamos ing. Ahora vamos a hacerlo con este era un verbo irregular, ahora vamos a hacerlo con uno regular. Entonces, regular es este de acá, dry. Entonces vamos, colocamos nuestro verbo, dry, y lo mismo. Si se dan cuenta, el verbo termina en ed, por eso yo sé que el verbo es regular. Como termina en ed, ya sé que el verbo es regular. Entonces, nos queda igual en pasado simple y nos queda igual en pasado participio. ¿Qué hacemos? Nos venimos a nuestro cuadrito y le vamos a colocar dry, es un verbo regular, is regular. En presente simple nos queda como dries, dries, quitando la y y colocando una i latina, dries. En pasado simple nos quedaba dried, dried. Entonces vamos a nuestro pasado simple y colocamos drive. En participio pues nos queda igual porque todos los verbos que terminan en e son iguales en simple past y en participio, entonces drive. Y aquí sería drying, drying, agregando al final ing o ing. ¿Listos? Eso es lo que tienen que hacer con ayuda de conjugador.reverso.net. Listo, chicos, voy a hacer una segunda parte para explicar lo que son los cuestionarios. Por ahora, este ejercicio lo van a subir junto con sus apuntes a este enlace que tenemos acá, que es el segundo enlace que yo subí. ¿Listo? Entonces acá mandan las imágenes de su trabajo, ustedes ya saben cómo subir.
cómo subir sus trabajos. Hasta ahí.